Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de My Stand In, Tú me compraste por 2 millones, basados en el libro. No sabía si se había atrevido en su vida a decirle a Joe que la persona que lo había cautivado a la edad de 16 años, la persona de la que se enamoró y la persona constantemente en su mente en estos años es Joe. Debido a que confundió a la persona equivocada, amó a la persona equivocada, el error que cometió en esta vida es uno que no pudo perdonarse a sí mismo. En este punto, no puede hacer nada al respecto, no tiene el coraje de decirle a Joe, teme que Joe lo odie aún más, incluso si se odiaba a sí mismo. Si se pudiera decir que la espalda elegante, natural y desenfrenada de la persona vestida de blanco en la pantalla plateada satisfazó su ilusión de un amante perfecto en su juventud, entonces el año que estuvo con Joe fue un periodo que constantemente le mostró lo que fue en una relación que lo hizo sentir cómodo y contento. Vio cómo un hombre maduro trató el amor y cómo él usó su amabilidad y tolerancia para influenciar y unir a la otra persona. Él es el que había sido firmemente agarrado por Joe. Sin embargo, era demasiado tonto en el momento para darse cuenta. Estaba cegado por su propia obsesión. Incluso sintió que como ya tenía a alguien en su corazón, iba en contra de sus propios principios para enamorarse de alguien. Si bien disfrutó de toda bondad que Joe le dio, entonces, para que Joe no le creyera, podía entenderlo completamente. No le dio a Joe ni un poco de confianza ese año. Incluso cuando Joe murió, no sabía cuánto pesaba en su corazón. Utilizará todo el tiempo restante para compensar los errores que cometió, para poner fin a esta tortura de 3 años y recuperar a la persona que más quería en su vida, la persona que debe tener en su vida. Cuando Joe vio que los ojos de Min se veían tan resultados y profundamente emocionales, su corazón tembló inconscientemente. Min mencionó un punto que es muy cierto. Nunca entendió realmente Min por qué Ming nunca le dio esa oportunidad. En los primeros meses ni siquiera conocía los antecedentes de Ming o lo que hace. A sus ojos, Ming era un recién graduado de la universidad orgulloso y arrogante con una familia económicamente acomodada, un joven que no es fácil de complacer. En ese momento no prestó mucha atención a qué tipo de persona era realmente Ming. Desde el principio solo se sintió atraído por su apariencia divina. Cuando realmente quería entender a Ming, no tuvo esa oportunidad porque realmente se había enamorado de Ming. Todas las virtudes y defectos de Ming son características que merece la pena explorar en sus ojos. Ya no podía ver con claridad, hasta que renació con esa identidad y conoció a Ming nuevamente. Fue cuando finalmente despertó. Ming ya no es esa juventud del pasado o incluso Ming de entonces. No era tan simple como pensaba. Parado frente a él ahora hay un hombre que puede hacer lo que quiera en el círculo de entretenimiento, poderoso e indiferente. Cuando entró en contacto con la expresión sin reservas de Ming, sintió un frío escalofriante. No creía nada de lo que dijo Ming porque tenía la ilusión de que iba a ser tragado. Dijo burlonamente Ming, si realmente fuiste lo que dijiste, ¿que no puedes olvidarme? Entonces, ¿cómo surgió nuestro trato? Gastaste 2 millones y un condominio para esencialmente comprarme. Lo que compraste no fue yo sino el cuerpo. De hecho, esto no es nada, que no tiene necesidades físicas, pero cuando te gusta Wang me trataste como su sustituto.